del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean tan amables de sentarse, por favor. El día de hoy tenemos una enseñanza donde se enlaza la epístola con el Evangelio de esta misa. Enseñanza que parte de lo que dice el apóstol Santiago, que es el que escribió la epístola de hoy, cuando dice: pongan en práctica la palabra la palabra de Dios, y no se conformen nada más con oírla, porque quien nada más la oye se engaña a sí mismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la crítica injusta, porque siempre será injusto criticar, pero hasta cierto punto comprensible, de personas que dicen: ¿para qué voy a la iglesia si conozco a tal señora o a tal persona que se la pasa en la iglesia con golpes de pecho, que todos los domingos lo veo allí, que va y prende veladoras a los santos, pero es una mala persona? Es alguien que se la pasa hablando mal, que se la pasa criticando, es alguien que dice malas palabras, es alguien que roba, o qué sé yo cuántas cosas más. Como decíamos, injusta es la crítica, por eso nuestro Señor nos ha pedido que no juzguemos a nadie. Pero hasta cierto punto, muchos católicos dan, a lo largo de la historia, han dado también ese mal ejemplo, porque no cumplen con lo que aquí dice el apóstol Santiago. Es decir, son personas que vienen a escuchar la palabra de Dios, o la escuchan en cualquier otro medio, pero no la ponen en práctica. La palabra de Dios es algo tan bonito, es algo tan saludable para el alma y para la vida de todos, que mire, tan solo con que escuchemos la palabra de Dios, tan solo por escucharla, ya hay un bienestar, ya nos sentimos mejor. Si en vez de venir a la Santa Misa a escuchar la palabra de Dios, nos quedáramos sin hacer nada en la casa o perdiendo el tiempo en cualquier otro lugar, nos queda siempre ese vacío, nos queda siempre esa insatisfacción. Pero cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, aunque más cosas no hagamos, nos queda una cierta paz, una cierta tranquilidad. Es la eficacia de la palabra de Dios. Lo malo es que hay personas que se conforman con esa poquita paz, con esas gotitas de tranquilidad, se conforman con eso y ya con eso se engañan, creyendo que ya cumplieron bien con la práctica de la religión. El apóstol Santiago hoy es muy claro cuando nos dice estas palabras, casi puedo decir es muy directo, es muy franco. Las palabras no dan lugar a interpretación diferente. Pongan en práctica la palabra de Dios y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos. Es decir, no basta escuchar la palabra de Dios, no basta venir y contemplar y sentir y experimentar algo de esta paz que da la palabra de Dios, sino que este tiene que ser el punto de apoyo para obrar, para poner en práctica la palabra divina. ¿Cuántas cosas hay que nosotros debemos hacer? Están resumidas en los 10 mandamientos y sin embargo no queremos cumplirlas. El apóstol Santiago en la epístola de hoy todavía reduce, haga de cuenta que resume los 10 mandamientos en 3 consejos muy sencillos, en 3 consejos muy prácticos. Esos 3 consejos que da él al final de la epístola de hoy, dice que la religión, el llevar bien tu religión, consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahí está el consejo: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas. ¿Quiere resumirlo todavía más? Claro, se puede resumir en ayudar al prójimo en sus necesidades. Ahí está el consejo. Agrega uno más que implica un poquito más de cosas, pero se resume en esto que dice el mismo apóstol Santiago. Dice él: y en preservarse de la corrupción de este siglo. O sea, que si nosotros nos preservamos, si nosotros nos cuidamos de no dejarnos arrastrar por la corriente de este siglo, es decir, de este mundo, entonces ahí estamos también nosotros poniendo en práctica, como debe de ser,
estamos poniendo en práctica nuestra religión, es la religión perfecta. La práctica de la caridad al prójimo, pero también el preservarnos nosotros del pecado. ¿Sí? Entonces, cuando dice el apóstol Santiago, no se conformen con escuchar la palabra de Dios, sino que pónganla en práctica. Pónganla en práctica. ¿Qué significa pónganla en práctica? Él mismo lo está diciendo y lo acabamos de mencionar. Practica la caridad, practica el bien en favor de tu prójimo y tú presérvate de la corrupción del pecado. Hagamos un breve examen de conciencia sobre esto. ¿Practicamos la caridad? ¿Ayudamos al prójimo? No sé cómo ayudarle, no nos confundamos, porque a veces viene una confusión en cómo ayudar al prójimo, y a veces creemos que ayudar al prójimo es convertirnos en cómplices de sus pecados. Ah, esta persona me pide que peque con él, pues para ayudarle voy a pecar con él. Eso no es ayudar al prójimo. Hay personas que me dicen, oye, fíjate que tengo pensado salir a tal lugar, es un mal lugar, es un lugar de pecado, o juntarme con tal persona, me quiero ir a ver con mi novio a escondidas, me quiero ir a ver con mi novia a escondidas. ¿Le puedes decir a mis papás que estoy contigo? Y no falta el amigo que le ayuda, pero eso no es ayudar al prójimo. Me quiero ir con una mujer que no es mi esposa, pero le dije a mi esposa que iba a ir a trabajar contigo. ¿Le puedes hablar para decirle que estoy contigo? O si te pregunta, le puedes decir que estuve contigo. Y así cubrimos adulterios, así cubrimos pecados tremendos y creemos que eso es ayudar al prójimo. No, eso no es ayudar al prójimo. Eso es hundir al prójimo en el pecado. Eso es hacer que el prójimo se hunda cada vez más en la maldad y que ponga en peligro la salvación de su alma, que se ponga en peligro de condenación. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ahí es donde tiene que entrar, repito, ese examen de conciencia. ¿Realmente estamos cumpliendo bien con nuestra religión o nada más nos estamos conformando con ser oyentes olvidadizos, como por ahí también lo dice la Sagrada Escritura? La primera cosa entonces, la práctica de la caridad, realmente ayudar al prójimo. Ya dijimos, no confundamos las cosas, los ejemplos que dimos y muchos otros más que hay no son ejemplos de ayudar al prójimo. ¿Quieres saber cómo ayudar al prójimo? Abra el catecismo, busque una partecita, un tema que se llama las obras de misericordia, y ahí encontrará usted lo que es realmente ayudar al prójimo. 7 obras de misericordia que tienden a socorrer la necesidad corporal del prójimo y 7 obras de misericordia llamadas espirituales. 14 en total. ¿No sabe cómo ayudar al prójimo? Revise las obras de misericordia y va a encontrar la forma de ayudar. Entre ellas, de las más comunes, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino. Esto entre las corporales, y claro que hay más. Entre las espirituales, porque espiritualmente también puedes ayudar a tu prójimo, corregir al que yerra, rogar a Dios por vivos y muertos. Todas esas cosas y otras más, repito, que están resumidas ahí en las obras de misericordia, es lo que nosotros deberíamos de poner en práctica para que realmente se esté cumpliendo nuestra religión. Pero sobre todo y más importante es preservarnos de la corrupción de este siglo. Significa evitar el pecado. Y si ya pecaste, levántate. Y si ya pecaste, pídele perdón a Dios, confiesa tus pecados para que Dios, a través del sacerdote, te otorgue la absolución. Pero si tú no te quieres confesar, si tú no quieres hacer obras buenas, entonces nada más estamos viniendo a escuchar la palabra de Dios y no ponerla en práctica. Y dice el apóstol San Pablo que quien tal hace se engaña a sí mismo. ¿Crees que con eso te vas a salvar? Nada más con oír la palabra de Dios y de ahí en más no hacer nada. Estás equivocado, te estás engañando. Vivimos mal
pon en paz tu alma con Dios. Eso es preservarte de la corrupción del pecado. No has pecado, no te has hundido en situaciones pecaminosas. Gracias a Dios estás libre de tentaciones y vidas de pecado en la que quizás muchos de tus prójimos, amigos o conocidos tuyos viven, quizás hasta parientes. Si no estás en esa situación, presérvate de la corrupción del pecado. Ya caíste, ya te enredaste en el pecado, ya te cuesta trabajo salir, sal de él. No sabes cómo, no puedo. Es que ya tengo un compromiso con esa persona. Es que ya estoy muy comprometido en tal situación. De acuerdo. Entonces hay una solución. Una solución. Si no puedes salir de eso, la solución la da el Evangelio del día de hoy, cuando Jesucristo nuestro Señor dice en el Evangelio de San Juan: cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Lo que le pidas. En otra parte del Evangelio dijo nuestro Señor: si ustedes, le dijo a una persona, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con más razón el Padre Celestial les dará lo que es bueno. Pero tenemos que pedirlo primero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y las cosas que tenemos que pedir son cosas que sean buenas. ¿Cuántos de nosotros confundimos esta parte del Evangelio cuando dice nuestro Señor, y lo repito: cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá? ¿Y qué hacemos muchos de nosotros? Venimos a pedirle cosas materiales. Trabajo, dinero, una mejor casa, salir de las deudas. Venimos a pedirle todo eso. No es que sea malo pedir eso. Lo malo es que estamos confundiendo las cosas, y peor aún, nos enojamos si Dios no nos concede aquellos caprichos que muchas veces nosotros tenemos. Porque muchas veces son caprichos. Son caprichos porque pedimos esas cosas materiales sin procurar pedirle las virtudes que realmente necesitamos y que son las verdaderamente necesarias y buenas para salvarnos. Las cosas materiales, la que a usted se le ocurra, por muy buena que a usted le parezca, debo decirle, las cosas materiales son relativas. ¿Qué significa que son relativas? Que usted puede creer que son buenas, pero en realidad quizás no lo sean. Y quizás sean buenas para usted, pero para otra persona sean malas. Cosas materiales que quizás sean buenas para usted en un momento determinado y específico, pero al día siguiente o con el paso del tiempo se convierten en cosas malas para usted. Por eso cuando dice nuestro Señor: cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los concederá, debe entenderse en cuanto a cosas buenas, principalmente las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque, repito, las cosas materiales no son de manera absoluta o siempre totalmente buenas. Pongamos un ejemplo: usted necesita dinero, tenemos una deuda muy grande, y usted viene a la iglesia y le pide a nuestro Señor, en el nombre de Jesucristo, le pide dinero para pagar esa deuda. Sí, parece bueno, pero quizás ese mismo dinero que para usted es bueno, para otra persona sea algo malo. Ese mismo dinero puesto en manos, digamos, de alguna persona que tiene un problema de adicción, va a ser una ocasión para que se hunda más en la adicción. Es el mismo caso, es el mismo hecho, es el mismo objeto, es la misma petición: dinero. Para unos es bueno, para otros es malo. Viene a pedirle a Dios que le alcance ese dinero para salir de sus deudas. Sí, y Dios no se lo concede y le echamos la culpa a Dios. Pero, ¿qué pasó? Como usted no pudo tener dinero para pagar esa deuda, ¿qué hizo? Trabajó más, le puso más empeño a su vida laboral, se puso a ahorrar más. Y dígame si esas cosas no son virtudes. Practicar, digamos, la austeridad, practicar la penitencia, la mortificación, el sacrificio. Quizás usted no ha alcanzado a pagar sus deudas porque está acostumbrado a gastar de más o a trabajar muy poquito, se conformó con sus horas de trabajo
y pudiendo trabajar más, pudiendo buscar más opciones, se la pasaba acostado en casa o se la pasa quizás perdiendo el tiempo en el internet. No tuvo para pagar su deuda y entonces se tuvo que motivar, estimular, impulsar a salir de esa pereza y a salir de ese estado de derroche de bienes materiales que poquito antes tenía. ¿Qué es más valioso? ¿Haber pagado esa deuda o haber desarrollado esas virtudes que en adelante van a ser suficientes para que pague esa deuda, las demás que tenga y que no se vuelva a endeudar? Vean ustedes entonces cómo Dios nos da cosas buenas, aunque nosotros creemos que nos está dando cosas malas, o creemos que no nos está dando lo que nosotros le estamos pidiendo. Es que cuando dice, cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo concederá, pero se debe entender de las cosas buenas, de las virtudes. Cuando dice el apóstol Santiago que la práctica verdadera de la religión consiste en preservarse de la corrupción del pecado, es decir, preservarse de la corrupción de este siglo, es decir, preservarse de cometer el pecado, muchos de nosotros decimos: es que yo no puedo, es que me cuesta trabajo, es que la tentación es muy fuerte. Bueno, no puede, acabamos de dar la salida, la solución, el camino. Pídeselo a Dios, pídelo en el nombre de Jesucristo. Yo no puedo guardar castidad. Pídele la castidad a Dios y pídesela en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y Él se comprometió a dártela. No puedo salir de esta situación de adulterio en la que vivo. Pídeselo a Dios, Él se comprometió a dártelo si se lo pides en su nombre. ¿Para qué? Para que tú te corrijas, para que tú te preserves de la corrupción del pecado, de la corrupción de este siglo. Vean ustedes entonces cómo todo está perfectamente enlazado, todo está muy claro. Si vienes a oír la palabra de Dios pero no la practicas, te engañas a ti mismo y tu religión es vana. ¿Quieres realmente agradar a Dios y practicar como debe ser tu religión? Ya te está diciendo el apóstol Santiago cómo hacerlo. Practica la caridad. ¿No sabes cómo practicarla? Revisa las obras de misericordia y ahí te vas a dar una idea de qué es ayudar al prójimo. Y lo otro, presérvate de la corrupción de este siglo, es decir, lucha en contra del pecado, trata de no pecar, y si pecas, levántate, pídele perdón a Dios y arrepiéntete de tus pecados, haz propósito de enmendarte. No puedes enmendarte, estás en una situación que te cuesta trabajo, nuestro Señor te da ahora la solución. Entonces, cuanto pidieres al Padre en mi nombre, te lo concederá. Pero muchas veces no pedimos eso. Analice cada quien cuáles son sus oraciones, cuáles son sus peticiones, qué le pedimos a Dios. En este mes de mayo que estamos rezando el Santo Rosario, nos podemos dar una idea. ¿Qué pide la gente cuando se pone en contacto con otras personas para rezar todos juntos el Santo Rosario? ¿Qué peticiones le llegan al sacerdote? ¿Qué nos pide? Por los niños, por la salud de los enfermos, por los médicos, por las enfermeras, por los que no tienen trabajo. Qué bueno que se pida por eso. Pero créanme, casi no hemos visto, al menos que yo lo recuerde, personas que digan porque en mi matrimonio se acabe el adulterio, porque Dios me conceda la virtud de la castidad, porque Dios me conceda la verdadera humildad. Eso no lo ponen, eso no lo piden. ¿Qué está pasando? Estamos pidiendo cosas materiales nada más, que no son malas, repito, que son buenas, pero son buenas relativamente, como ya explicamos. Pueden ser buenas para una cosa, pero no pueden ser buenas para otra cosa, principalmente para ayudarnos a salvar nuestra alma. Que eso sea, pues, fieles católicos, nuestra reflexión el día de hoy, y que cada quien nos llevemos esa inquietud y esa tarea de examinar nuestra conciencia de manera particular, severa, pero también profunda. Nada más vienes a oír la palabra de Dios y a no hacer nada, te engañas a ti mismo.
¿Quieres practicar la religión como debe de ser y como agrada a Dios? Sigue estos consejos. Practica la caridad, presérvate de la corrupción del pecado. Y si sientes que no puedes solo, o estás consciente de que no puedes solo, pídele a Dios ayuda, porque está el compromiso de nuestro Señor cuando nos dice: cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Pero pídele esas virtudes que no tienes, pídele esas virtudes que te hacen falta, pídele salir de esos pecados de los cuales no has podido salir. Pídeselo, que Cristo se ha comprometido: cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.